Gracias por venir al tercer foro de educación. Hoy es la segunda sesión y vamos a hablar de la educación frente a los problemas que la mujer tiene en el deporte o todo aquello que a ellas pues se han encontrado a lo largo de su vida profesional. Tenemos aquí hoy a Raquel García, que es jugadora del Deportivo de La Coruña, del equipo femenino, a Sofía Toro, reconocida olímpica, medallista, y, como no, a Isabel Bravo, de Radio Coruña, de la cadena SER, que nos ameniza todas las mañanas y nos hace la vida mucho más fácil. Y nada más, les dejo ya que comiencen y muchas gracias. Pues muchas gracias, Celemín, por la invitación y por el convite a este tipo de encuentros que todavía se hacen muy necesarios. Y a partir de ahí ya se va a demostrar pues esta hora y pico o dos que vamos a poder compartir las tres con todos ustedes. Esta es la segunda cita del tercer foro de educación, que ya dice mucho. Es un encuentro que lleva por título la educación frente a los retos de las mujeres en los deportes, y por tanto, si hablamos de retos es porque todavía hay que seguir batallando desde el punto de vista de las mujeres para conseguir muchas cosas que de momento, pues eso, son objetivos, son metas y no son logros, y hay que seguir ahí. Esto es un encuentro, entiendo yo, para darle la importancia que se merece a la educación, que es absoluta, y para pensar en educación. Y si hablamos, pues eso, de mujeres y de deportes, tenemos que hablar también de muchas cosas, porque en muchos casos el deporte sigue estando muy masculinizado, o es una práctica dominada por los hombres. Esto no es negativo, ni mucho menos, en el sentido de que los hombres formen parte del deporte, pero las mujeres también reivindicáis, evidentemente, una igualdad de trato en todos los sentidos. Antes de nada, os voy a dar 4 pinceladas. Ellas mismas se han conocido hace escasos segundos, literal, y así entonces también aporto datos de una a la otra y también a las personas que nos acompañan hoy. Contraviento, sobre todo, iba a decir marea, pero sobre todo contraviento, que es el que tenemos casi a nuestras espaldas y que sopla pues con rayas importantes. Bien, 2 grandes deportistas, Sofía Toro Prieto Puga y Raquel García Yagüe. Lo de los segundos apellidos es muy importante también. Yo trato de no olvidarlo, por lo que significa también de reivindicación. Sofía es campeona olímpica, 2012, en Londres, en los Juegos precisamente que se jugaron allí en la capital británica. Es campeona mundial de vela, campeona europea de vela, en fin. En el ámbito deportivo poco tiene que demostrar ya, porque en su momento llegó a la cúspide y nos enseñó cómo se puede llegar desde esta tierra, desde esta parte del mundo, a ser también pues toda una campeona. Pero Sofía, además de ser deportista, entra en el ámbito de la educación y es profesora, es docente en la Facultad de Deporte de la UCAM, que es la Universidad Murciana, es una de las referencias en el ámbito del deporte de élite, y además es directora, gerente del clúster galego da industria do deporte e o benestar, que ya también el título ya dice mucho. El apellido y esto. Exacto. Bien, pues esas pinceladas ya más o menos describen el cuadro de la presentación. Y Raquel es defensa central en el Deportivo Abanca femenino. Decíamos que el deporte, pues muchas de sus prácticas y especialidades son masculinizadas, pues qué decir del fútbol. Entonces vamos a subrayarlo así con rotulador verde y azul, y vamos a destacar eso, que es jugadora de fútbol, de defensa central, pero además de ser deportista, es una mujer que también está interesada en la educación, y ahí vamos ya entroncando efectivamente deporte-educación, educación-deporte. Estudió educación primaria y imparte educación física
a niñas y a niños en el hogar de Santa Margarita, aquí en A Coruña. Por cierto, Raquel, que venimos de un fin de semana en el que habéis empatado ante el Córdoba y, según me he informado, lleváis una victoria en 6 partidos. ¿Esto es una mala racha o es algo más? Nada, es una mala racha que durante las temporadas siempre suele pasar en los equipos y estamos en ella, así que a ver si este fin de semana podemos salir con la victoria. ¿Qué toca? Esta semana nos enfrentamos al Granada, que va de tercero o cuarto. Nosotras terceras, ellas cuartas, a un punto nuestra, y es un partido importante para la lucha por el ascenso. Vamos a cruzar los dedos, toda nuestra energía, que se convierta efectivamente en un éxito. Bueno, Sofía tiene 32 años y junto a su compañera Tamara Echegoyen, pues son las únicas campeonas olímpicas gallegas, que se dice pronto. Raquel tiene 25 años, es una de las figuras del fútbol femenino, tiene una acreditada trayectoria deportiva y desde luego está a pleno rendimiento. Las dos han llevado a su vida personal, a su vida profesional, también el deporte y la educación, y son defensoras, así me lo han comunicado, defensoras fervientes del vínculo existente entre el deporte y la educación, y cómo eso influye también en el rendimiento escolar, en el crecimiento y la madurez de una niña o de un niño, ¿no? Y de un adolescente, por supuesto. Sofía Toro, cuando dejó de competir, repito, en 2019, se puso a estudiar Ciencias del Deporte, tiene 3 másteres y es profesora de Educación Física. Y Raquel García cumple su 2º año en el Dépor Abanca y antes pasó, les cuento, Granada, Logroño, Málaga y en la cantera del Atlético de Madrid. Ella es de Madrid. En sus estudios, el trabajo de fin de grado, por eso hablaba del tema del vínculo, pues lo hizo sobre la influencia de la actividad física, del deporte, en el rendimiento precisamente académico. Así que, bueno, pues como van de la mano la educación y el deporte, tenemos que abordar un poco cuál es su experiencia y sobre todo sus opiniones con respecto a esos retos que las mujeres tienen que todavía sortear y trabajar sobre ellos para conseguir estar a igual que los chicos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una reivindicación indudable en el mundo del deporte también. La lista es larga, vamos a hablar. Tema salarios, tema reconocimiento, tema patrocinios, tema premios. Por el hecho de ser mujer tiene que recibir un reconocimiento o un galardón, un premio menor que si fueran chicos. Pues sí, sigue existiendo, se ha avanzado mucho. Si más o menos echamos una mirada hace 10 años, evidentemente que se ha avanzado mucho, pero todavía queda un trecho largo para poder conseguir esa igualdad real que se traduce en muchas cosas, y las escucharemos enseguida. Bien, ¿qué decir de la proyección mediática? ¿Qué decir de los medios de comunicación? Que ahí nos lo tenemos, se lo tienen que hacer mirar, nos lo tenemos que hacer mirar, y mucho. Analicemos cualquier día un programa deportivo en la televisión y en la radio también, o la presencia en la prensa escrita del deporte femenino, y empecemos a comparar. Pues todavía, evidentemente, hay que seguir dando la batalla. Así que, en primer lugar, la pregunta es genérica, pero bueno, puede servir un poco para introducir esta charla. ¿Es posible hoy en día vivir del deporte siendo mujer? Y sobre todo, ¿cuál es el reto que desde vuestro punto de vista debe seguir trabajando para superarlo siendo mujer deportista? Sofía, empieza tú, anda. Empiezo yo. Pues es difícil la pregunta, ¿eh? Pero, a ver, a la primera de si es posible vivir del deporte para una mujer, bueno, creo que en algunos casos es posible, pero es muy, muy, muy difícil. O sea, vivir como deportista toda tu vida, muy, muy difícil de cualquier deporte, ¿no? Esto yo creo que en España, yo creo que solo por los jugadores de fútbol de primerísimo nivel, unos muy pocos privilegiados, y de baloncesto, me imagino, y de, bueno, 2 o 3 personas de otros deportes, pero de ninguno más, yo creo que se puede vivir. Pero sí que es cierto que, aparte de eso, de que es muy difícil, ¿no? Pues conseguir ganar dinero mientras haces deporte, eso es muy difícil. Creo que
en lo que aún tenemos que avanzar, y va enlazado con la segunda pregunta, es en las oportunidades que se tiene cuando has sido deportista una parte de tu vida, ¿no? Que es lo más normal, que es al alto rendimiento te dediques pues, unos años de tu vida, no que sea para siempre, pero que después pues, las puertas que tengas abiertas después pues que sean iguales para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí pues, aún hay mucho que avanzar, porque bueno, yo desde luego, desde mi experiencia, lo puedo, o sea, creo que en mi deporte y por lo que conozco de otros deportes, sé que también pues es muy difícil para las mujeres deportistas seguir vinculadas a ese deporte que han practicado de manera profesional, y lo veo en las competiciones, pues en el número de entrenadoras que hay, en el número de juezas que hay, en el número de directoras de equipos que hay. En realidad pues es un problema que hay en toda la sociedad, no solo en el deporte, que la mujer pues en altos, o sea, en puestos directivos y en puestos de mando pues todavía le cuesta mucho entrar, y el deporte pues siendo un campo completamente masculinizado y del que no hace tampoco pues ni siquiera se podía practicar, pues vamos ahí avanzando y abriendo puertas. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y el otro reto, que seguro que hablamos después más, pero pues ya lo comento como preguntas cuáles son los retos, es sin duda pues, que para las niñas jóvenes sea también igual de atractivo practicar deporte que lo es para los niños. Yo creo que eso es algo en lo que además la educación es muy importante, y en las etapas formativas pues, se tiene que fomentar también que las niñas tengan acceso al deporte y que se les eduque diciendo que es importante practicar deporte para el resto de tu vida, para tener una vida sana y crecer en un buen ambiente. Bien, si hablamos de realidades palpables del día a día, si hablamos pues eso de obstáculos que todavía hay que sortear en el mundo del fútbol, supongo que será un punto y aparte, precisamente por la presencia, omnipotencia del fútbol masculino, indudablemente, a nivel social, a nivel, repito, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y vosotras, las mujeres, dentro de lo que es el mundo fútbol, ¿cómo lo lleváis? ¿Y qué observáis? ¿Y con qué realidad os topáis? Bueno, al final es verdad y todo el mundo lo conoce que el fútbol es el deporte rey por excelencia, porque al final, como hemos comentado, mueve muchos millones, pero ya te digo que al final existe una diferencia muy grande entre el fútbol practicado por hombres y el de mujeres, y que en este caso pues, esa diferencia que existe se viene criticada mucho en redes sociales, en la sociedad en general, pero es cierto que existen unas diferencias muy grandes, ya no solo a nivel económicas, sino a nivel de recursos, a nivel de sanidad y a nivel generalmente en la sociedad. Y bueno, es verdad que poco a poco se está empezando a cambiar, que se está empezando a dar un poco más de visibilidad al fútbol femenino. Y bueno, hace un par de años, o simplemente yo cuando empecé a jugar, no conocía ninguna jugadora femenina, no tenía referente femenino porque realmente no se hablaba de ello. O sea, tú encendías la tele y lo que salía era el fútbol masculino, y realmente no conocía a esa figura o a ese referente femenino, que ahora creo que sí que se están dando pasos para que, como hemos dicho, las niñas que vienen ahora y que empiezan a practicar el fútbol empiezan a tener referentes femeninos, y creo que eso es uno de los pequeños pasos que se están empezando a dar, que todavía queda muchísimo margen de mejora, y que, bueno, que poco a poco empieza a verse ese trabajo que llevan haciendo muchas jugadoras años atrás, que jugadoras que, como te he dicho yo, cuando empecé yo a jugar no tenían prácticamente nada, y que gracias al trabajo de todas ellas y a las que estamos ahora, estamos sembrando unas bases para que las niñas del futuro ya no solo puedan vivir de ello, que actualmente vivimos el día a día, sino que puedan tener un poco ese margen de cuando se te acaba tu carrera deportiva, pues como ha comentado Sofía, tener esa igualdad de oportunidad con el resto de personas. Bueno, al final
La mujer deportista en el fútbol y en todos los deportes, porque hay que hablarlo claro, tenemos que formarnos, tenemos que estar en nuestro día a día compaginando el deporte con nuestra formación, porque realmente cuando se nos acaba la carrera deportiva, que realmente no sabemos cuándo es, necesitamos tener pues nuestra vida e intentar pues, que en un futuro podamos poder vivir como cualquier persona. Claro, la estabilidad deseada y evidentemente pues eso, una vida ya trazada profesionalmente después de esa etapa, ¿no?, dedicada al deporte. Ahora estáis con la negociación del convenio colectivo. Lo digo por el tema de que se ha avanzado, pero todavía queda por avanzar. A ver, el convenio colectivo se firmó hace 3 años. Eso es, ¿Sí? El convenio colectivo entra a la liga profesional, Vale. que la verdad que ha costado mucho con el CSD y demás conseguir que la primera división sea profesional, actualmente ya lo es. Estuvimos detrás de un convenio colectivo para la primera división mucho tiempo, al nivel de tener que ir a huelga. Estuvimos una jornada sin presentarnos a nuestra competición y bueno, tras mucho tiempo de peleas y negociaciones, pues hemos conseguido un convenio colectivo con unos recursos mínimos que creo que toda persona debería de tener. Ya hablamos de cualquier persona. Y bueno, estamos en ello, estamos luchando. Ahora en el Deportabanca, que estamos en segunda división, no tenemos ese convenio y no estamos respaldadas, aun siendo una liga semiprofesional. Pero bueno, seguimos en la lucha de que esos recursos mínimos se amplíen también a la segunda división, que va para largo, pero estamos peleando por ello. Y bueno, que al final esos recursos mínimos que ahora tienen las jugadoras de primera división den un paso. Es verdad que nos sentimos afortunadas en este caso de que nuestro deporte sea un poco más visible, pero bueno, todavía queda mucho margen de mejora, de seguir peleando y que ese convenio colectivo pues vaya mejorando. El tema del entrenamiento, ya verás. Los chicos normalmente entrenan por la mañana, ¿no? Es cuando uno se supone que está mejor para poder practicar deporte, ¿no?, después de una noche en la que has descansado, dormido. ¿Y las chicas todas cuándo entrenan? Bueno, o al menos algunas, por el hecho de ser... Nosotras tenemos la suerte de que en este caso el Deportivo de La Coruña nos cuida y nos valora como creo que se debe valorar a la mujer deportista, y sí que tenemos nuestro privilegio, digo privilegio porque muchas compañeras no lo tienen, de poder llegar a primera hora de la mañana, hacer el entrenamiento que requieres y que necesitas, y realmente tener la tarde libre, entre comillas, que siempre tienes que tener tu nutrición, tu formación, tu periodo de entrenamiento extra, pero muchas compañeras de nuestra misma liga, incluso de primera división, que no tienen ese entrenamiento por la mañana, que realmente los que salen perjudicados, entre comillas, aparte de la jugadora, obviamente, es el propio club, porque realmente la jugadora te va a rendir si está descansada. Si tú la pones a entrenar a las 8 de la tarde... Y la ponen a entrenar a las 8. Claro, lleva todo el día de ir para un lado, ir para el otro. Cuando llega a la hora de entrenamiento, su rendimiento realmente no va a ser el 100%. Entonces, en ese caso, pues mucho margen de mejora en ese aspecto también. En aspecto de instalaciones, que vuelvo a decir que somos unas privilegiadas aquí en el Deportivo porque tenemos nuestro propio vestuario, nuestro propio campo de entrenamiento, tenemos nuestras propias cosas básicas que debería tener cualquier equipo. En otros clubs tienen un periodo de entrenamiento 1 hora y cuarto y fuera porque vienen otros equipos, una instalación pública donde tienes que tener mucho cuidado con todo. Entonces, en el fútbol masculino eso realmente no pasa. Un equipo de primera división va a desayunar, hace su entrenamiento, termina de entrenar, tiene su recuperación, tienen su comida y ya se van a casa y realmente tienen todo el tiempo para recuperarse para el entrenamiento siguiente. Y nosotras
Pues bueno, acaba nuestro entrenamiento, intentamos llevar los descansos y la nutrición lo más estricto posible, pero es verdad que no podemos dedicarnos toda la tarde a nuestra recuperación. Y Sofía, y ya con unos años ya transcurridos después de aquellos Juegos Olímpicos, aquellas Olimpiadas tan intensas, supongo que emocionalmente, físicamente y demás, con esa mirada ya que permite tener el tiempo transcurrido. Me estás haciendo mayor, ¿eh? No, bueno, a ver, pero eso también tiene su parte positiva, claro, que decir, Sí. Madurez. de madurez, de cierto sosiego y demás, ¿no? A la hora de ver las cosas. ¿Cómo viviste aquel momento? ¿Te permitió también la sociedad, el mundo del deporte, sentir que realmente habías conseguido con tu compañera Támara una gesta? ¿Os costó mucho llegar hasta ahí? El hecho de que sigáis siendo las dos únicas campeonas gallegas olímpicas, ¿eso también tiene una lectura? ¿Cómo lo ves tú, Sofía? Bueno, a ver, nos costó mucho llegar, claro. Y a ver, la realidad de todos los deportes, que no es el fútbol masculino, es muy diferente y bueno, las reivindicaciones que hace mi amiga, o sea, mi compañera Raquel, me parecen súper necesarias porque en el día a día pues tiene que ser muy duro que no se te reconozca así, pero en el resto de los deportes es que es otra realidad. O sea, nosotros los recursos que tenemos son muy limitados, a pesar de que estemos en el alto nivel, a pesar de que vayamos a Juegos Olímpicos y en cualquier otro deporte, o sea, el equipo que tiene detrás el fútbol no lo tiene nadie. O sea, en ningún otro deporte no hay esas cosas. Entonces, bueno, te profesionalizas de aquella manera, ¿sabes? De aquella manera. Y nosotros, pues, lo que se ha conseguido en los últimos años que yo navegaba, sí que el CSD te pagaba el Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes, que es bueno, pues el máximo organismo del Gobierno de España en deporte, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte. Sí que paga la seguridad social de los deportistas de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes años cotizados cuando terminas de competir, pero no tenemos ningún tipo de contrato ni nada. O sea, puedes conseguir becas cuando consigues muy buenos resultados. Pero si no mantienes esos muy buenos resultados, las becas se van. Entonces, bueno, el nivel de inestabilidad es muy alto y es muy difícil mantenerse compitiendo tantos años porque lo normal es que tengas que trabajar en otra cosa. Y lo normal es que tengas que estudiar y bueno, yo creo que bueno, cualquier persona joven debe estudiar, aunque de momento pueda vivir de ese deporte, pues bueno, yo creo que una lesión le puede llegar a cualquiera y bueno, y es fundamental, yo creo que se formen. Nuestro camino para ir a Londres, la verdad que sí que fue difícil, sobre todo porque al principio, bueno, yo era muy joven, yo fui a los Juegos de Londres con 21 años, entonces bueno, a mí me llegó lo de navegar en la categoría olímpica un poco que fue una categoría nueva, que necesitaban chicas y bueno, pues yo era una chica que pues destacaba aquí un poco en Galicia a nivel juvenil, pero bueno, un poco pues como otros muchos y otras muchas que han destacado y que bueno, por otras circunstancias pues no siguieron o prefirieron llevar su vida por otro camino y yo pues me seguía gustando y sí, seguí entrenando. Y entonces, bueno, pues poco a poco hicimos el equipo, que el equipo éramos 3, también hay una asturiana, que es Ángela Pumariega, y hicimos el equipo y bueno, pues fuimos mejorando, pues también pues nuestras quejas eran de que no nos permitían tener un barco para entrenar, no porque se lo permitieran a los hombres sino a las mujeres, sino pues porque al principio no estábamos dentro del equipo olímpico. Cuando conseguimos ser las mejores de España, pues ya teníamos esos privilegios, pero bueno, pues tuvimos que estar 2 años esperando a que otras dejaran de entrenar para poder coger el barco y bueno, y hasta que al final la Xunta de Galicia apoyó a la Federación Gallega y compraron unos barcos, pues no tuvimos unos barcos aquí como para poder entrenar cuando nosotras quisiéramos, sino que teníamos que estar yéndonos a Santander y bueno, pues a la cola de
de los horarios de entrenamiento. Y entonces, bueno, después de Londres, la verdad que sí que sentí que, pues, que todo el esfuerzo que había hecho pues, se había visto recompensado con esos Juegos Olímpicos, porque la verdad que viví una experiencia maravillosa. Fue increíble estar allí, es algo que no se me va a olvidar nunca, me emociono de recordarlo constantemente, pero sí que es cierto que, bueno, después de Londres vinieron también años duros, porque bueno, esa categoría fue olímpica en Londres, pero después de Londres dejó de ser olímpica. Entonces, bueno, el Consejo Superior de Deportes pues decidió, o sea, tú cuando consigues una medalla olímpica sabes que tienes una beca ADO, que todo, bueno, muchos deportistas que estamos pues, intentando ir a unos juegos soñamos con la palabra ADO, pensamos que ADO, pues todo el mundo piensa ADO, los Juegos de Barcelona. Luego, cuando crearon el plan ADO, bueno, es como pues, tu salvavidas, ¿no? Porque vas a tener una beca que te va a permitir pues, poder dedicarte solo a esto y tener pues, recursos y poder tener una estabilidad. Y bueno, pues mi sorpresa fue que cuando dijeron de que nuestra categoría la quitaban, pues dijeron que nos quitaban la beca y que no íbamos a tener beca. Cuando esto ya en vela y en otros deportes es algo que pasa, que las categorías van cambiando según los Juegos Olímpicos, y había casos de otros juegos que se les había mantenido la beca. Entonces, bueno, pues ahí sí que tuvimos que también luchar y unirnos y reivindicarnos, pero bueno, la verdad que no tuvimos mucha suerte y a los 2 años nos quitaron la beca. Y tuvimos 2 años de beca que al principio nos querían quitar toda, luego nos querían poner 1 año y al final nos dejaron, bueno, 1 año y medio más o menos. Y bueno, a mí la verdad que me cambió o sea, yo pensaba, bueno, es que ahora voy a ser de los equipos que tengan recursos, o sea, ahora voy a llegar y yo voy a tener el mejor barco, voy a poder dedicarme solo a esto, voy a tener un entrenador muy bueno, porque, joder, he sido campeona olímpica, la federación va a confiar en mí ahora. Vale. Pues no, pues los siguientes años estuve sin entrenador, los barcos pues los tuve que comprar yo. ¿Y en la parte masculina eso también ocurrió? Pues bueno, casualmente unos campeones olímpicos gallegos que fueron en Pekín campeones olímpicos, desapareció su categoría y tuvieron todos los recursos para los siguientes Juegos de Londres, que además cada uno se pasó a una clase diferente y tuvieron la beca completa los dos. Y sé que después de supuestamente, bueno, pues justo cuando lo hicimos nosotros cambió la norma. Bueno, también sé un reconocidísimo piragüista, vale, muy reconocido, no gallego, que hay uno gallego muy reconocido, pero sí, el que no es gallego, que también le pasó lo mismo después de los Juegos de Río y creo, si no me equivoco, que también le mantuvieron la beca. Seguramente mantuvo los resultados, que eso te hacía que mantuvieras la beca, pero bueno, yo creo que cuando empiezas en una categoría nueva, cuando en unos Juegos Olímpicos solo hay 3 medallas de oro, creo que hay que cuidar a los deportistas y no le puedes vender así porque bueno, pues te quedas pues, gafado en lo que llevas confiando toda tu vida, pues de repente es como, bueno, pues ahora tengo que empezar otra vez y pues bueno, también me sirvió para madurar mucho, para buscarme yo mis propios recursos y bueno, pues es algo que me tocó y luego pues me cambié a otra categoría y navegué mucho tiempo también en ella y me fue bastante bien. No fui a los Juegos, no sé si hubiera tenido todos los apoyos hubiera ido, porque eso nunca se sabe, hay que luego navegar y hacerlo bien y ganar, pero bueno, sí que es cierto que yo durante la campaña pues no solo entrenaba, o sea, es que bueno, los deportistas de todos los otros deportes no solo entrenan, también hacen la planificación, también eres tu propio entrenador, también buscas tus propios sponsors, también haces los propios, bueno, yo y todos los de vela viajamos en furgoneta por toda Europa con nuestros barcos, cargamos los barcos, cargamos contenedores, estamos un día entero descargando un contenedor con todo el material, bueno, somos gente de todo terreno. Claro, es que en otros países, efectivamente, si hablamos de deportistas, pues bueno, tienen, digamos, otro enfoque de la cosa. Pero si hablamos de deportistas de élite, supongo que la cosa tiene que ser muy diferente. Entonces llama mucho, poderosamente la atención, ¿no? Lo que estáis contando, porque realmente el sentirse desasistidos y muchas veces desamparados a pesar de vuestra gesta a nivel colectivo por una parte, pero a nivel solitario, cuando tienes que hacer un esfuerzo también monumental,
supongo que eso deja huella y deja marca. Sí, a ver, yo Pero bueno. pienso que en los deportes de equipo eso no pasa porque tienes, o sea, Claro, siempre es que tienes vas un equipo haciendo- y aparte repartes Sí, la carga tienes- entre tus compañeras y tal. Nosotros Somos muchas o sea, para eso es conseguir lo que algo. digo, Al final sí. peleamos, Sí. en un equipo pelean 20. Claro. En un deporte individual. Al final yo no conocía y no conozco mucho los deportes individuales, todo lo que acarrea, pero me lo puedo imaginar. Tiene que ser un mundo aparte. Bueno, 8 y 5, estamos eso, en este tercer foro, bueno, pues pensando en educación y subrayando efectivamente la necesidad de pensar en educación y de hablar en educación. Entonces partimos de la base de vuestras experiencias, Raquel, Sofía, Raquel, pero vamos a establecer ya ese vínculo y ese nexo con lo que es la educación, porque el deporte, entiendo yo, que tiene que observarse y tratarse como algo integral y transversal. Y ahí entramos entonces en el tema de la educación. Educación primaria, educación física, ¿de qué manera? ¿Cuál es la fortaleza ahora mismo de esa educación física en un país como el nuestro? ¿Y cuál es la cara B? ¿Qué carencias observáis vosotros que estáis, pues eso, ya zambullidas en el mundo educativo, en lo que es el apartado deportivo? Charlad entre vosotras si os apetece, Vale. porque seguramente que os complementaréis Sí. muy bien. Venga, Bueno, Raquel. yo es que estoy con niños más pequeños y es verdad que seguro que es muy diferente a lo tuyo, pero yo lo principal que noto es la ansia de los niños de que llega educación física y es su momento de, pues de gritar, de correr, de saltar, pero es verdad que ese momento también creo que se tiene que controlar un poco más en el tema de, pues al final tienen que seguir una clase, que para ellos también es como focalizar la atención en algo, pero creo que, como ya os comentaba antes, que en mi TFG hablé de la influencia que tenía el deporte en el rendimiento escolar y enlazamos el deporte y la educación y yo preveía un resultado que casualmente se dio, que era que alumnos, además lo hice también con alumnos de aquí de Coruña, del Colegio Hogar Santa Margarita, y el resultado me dio como yo pensaba, que era que los niños que más deporte hacían o que realizaban cualquier tipo de deporte, al final la mayoría pues natación, fútbol o baloncesto, pero generalmente cualquier deporte, a la hora del tema de notas escolares, rendimiento escolar, pues se veía que influía en este caso el deporte. ¿Y en niñas, niños, había alguna diferencia? Generalmente en el que yo hice iba por edad y por género. Por edad prácticamente no hay mucha diferencia de niños de 7 años a niños de 10, porque en primaria de 6 a 12 años no hay mucha diferencia. Sí que es verdad que daba un porcentaje un pelín mayor de niños que hacían más deporte que niñas, tampoco variaba mucho. Y aquí es a lo que vengo, que en educación primaria creo que no hay esa gran diferencia, pero que a medida que van creciendo sí que las niñas generalmente suelen dejar el deporte y en este caso los chicos sí que siguen, pero en educación primaria varía un 10%, es un porcentaje muy pequeño. Ahí son muy realmente. chiquititos. Sí, son muy pequeños. Y después hay una pregunta, ¿hay suficientes, a vuestro entender, horas de educación física? ¿En primaria, secundaria? Hombre, yo evidentemente pienso que no son suficientes. La verdad que me alegra mucho que Raquel sea profesora de educación física, que no lo sabía, y es espectacular que aquí en un cole de Coruña tengan a una jugadora del deporte dando clase de educación física, o sea, son unos... Habrá que ver los superprivilegiados, resultados del sí. curso, ¿no te parece después? No, Pues mira, al es que principio claro, ellos chicas no lo apuntamos sabían, al ellos no fútbol. sabían que yo jugaba en el deporte y para ellos al final cuando viene una profesora nueva pues eres la novedad, eres, ¡guau!, te hacen muchísimo caso, al otro profesor no tanto, eres como la profe guay. Claro. Y le dije a mi compañero, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, como va a ser el Día de la Mujer, podemos proponer que sea excursión, que ellos lo van a ver como algo guay, y les proponemos que vengan a un partido del Depor a Banca, justo cuadró que jugábamos contra el Barça,
los niños el Barça les mueve. Sí. Y de esta bien forma elegido, hacemos que vengan a ver un partido de fútbol femenino, que probablemente no lo hayan visto nunca o lo hayan visto muy pocos, Ahí está. que a la vez les atraemos porque es el Barça y que es su excursión. Pues cuadramos y bueno, vinieron 200 personas con niños y familia. Y la verdad que salieron encantadísimos, todos súper contentos. El club además me facilitó unas postales con mi foto oficial y demás. Y las repartí allí. Claro, la semana siguiente que fui al colegio, Eras vamos, parecía yo, vamos, no había visto tanto niño gritando Raquel, hola. Claro, ya ibas por el pasillo del colegio, hola Raquel, y yo decía, joder, lo que cambia de ir a ver un partido o de no conocer a conocer. Y bueno, ahora que me tienen a mí como figura y que soy más para ellas y para ellos, pues sí que les invito a, ¿y por qué no pruebas un deporte? Sí, es que yo hago natación. Bueno, ¿y otro? ¿Y cuál te gusta más? Y ya como que los niños pues sí que te escuchan más. Yo ya sí que noto que igual antes les hablaba de que tenían que hacer deporte y me miran así como sí, dime lo que quieras. Pero ahora sí que al saber que soy jugadora, pues sí que te escuchan y ya les dices algo y ¡buah! La importancia del tener docente, de la referentes. docente que tenga motivación, ¿verdad? Y que tenga ideas. Y de tener referentes. Adelante, Sofía, exacto. Eso es. Sí. bueno, Hablamos del tema de las horas y demás, por lo que eso Educación. significa después y el peso que Sí. tienen Bueno. en lo que es la educación, el tema deportivo, Además, educación física. también quería comentar que bueno, el TFG de Raquel, que me parece muy interesante, que está súper bien comprobarlo aquí con niños de aquí y tal, es algo que yo creo que ya está completamente superado y extendido, yo creo, ¿no? De que Sí. hacer deporte, o sea, evidentemente mejora tu vida y mejora tu concentración, mejora tu salud, mejora tu felicidad, mejora tus relaciones con las personas, bueno, que tenemos el medicamento gratis y al alcance de cualquiera y no lo estamos utilizando como hay que utilizarlo. Entonces, bueno, yo creo que la formación de las personas tiene que ser una formación integral, que piense en el conjunto de la persona y creo que la educación física es la herramienta y el deporte es la manera más fácil que tenemos de utilizarlo, ¿no? Y yo creo que en la educación, en el sistema educativo español, pues no se está valorando lo suficiente. La educación física sigue siendo la materia, bueno, pues en primaria tienen mucha ilusión por ir, pero desafortunadamente en secundaria y en la ESO, sobre todo las niñas, o sea, en secundaria y en primer bachillerato, cada vez las niñas, pues muchas no quieren participar, sí que hay una o sea, sí, yo creo que si se hace un buen trabajo, sí que es una asignatura que a todo el mundo le gusta y que tienen que encontrar todo el mundo la manera de que le guste y eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, la sociedad, el profesor, pues el conjunto del sistema educativo. Pero los niños pasan, de las 6 horas que pasan en el colegio, pasan 5 en una silla. Entonces, bueno, tenemos unos problemas de sedentarismo a nivel mundial y España es uno de los países que encabeza esas listas, la obesidad infantil en nuestro país no para de crecer y bueno, creo que hasta que nos tomemos esto en serio de verdad, de que bueno, pues hay que fomentar que en los sitios donde la gente tiene que ir obligatoriamente y la escuela es el sitio donde los niños van, que al final en la época en la que vas al colegio es donde adquieres los hábitos de tu vida, los años más importantes de tu vida, tu mente está creciendo tu cuerpo y tu mente, entonces ahí es en el momento en el que hay que incidir y consolidar esos hábitos para que perduren el resto de tu vida, para que tu cuerpo se forme de una manera saludable y para que tu mente se forme de una manera también saludable. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos, pues hay desde nuestro campo, desde la educación física, una gran ya protesta y reivindicación, ¿no?, de las horas de educación física. En algunas comunidades ya hay 3 horas, aquí, si no me equivoco, hay 2 y hay también la posibilidad de una optativa que se llama Hábitos de Vida Estilos Saludables, que también pertenece al Departamento de Educación Física. Pero bueno, lo ideal yo creo que sería 1 hora al día, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, 60 minutos de actividad física moderada, vigorosa.
Entonces, y ahí se notaría un mayor rendimiento Sí, también es que escolar. hay muchos estudios que lo corroboran, porque ya te digo que para realizar el DCG me he tenido que leer y revisar muchos estudios, y ya muchos dicen que ya no solo mejora a nivel de rendimiento en una nota, sino que hace que los alumnos sigan concentrados en lo que están dando. Es verdad que, como ha dicho Sofía, no pueden ir al colegio y estar 6 horas sentados en una silla y no tener ejercicio físico. Si es que al final les va a beneficiar que estén un rato haciendo deporte, les va a venir bien en su salud, como nos ha comentado Sofía, y que realmente les va a hacer que estén más atentos y más concentrados en las clases. Ya que te lo has estudiado, ¿cómo está en el resto de Europa, los países así próximos al nuestro? Bueno, hay varios países en Europa que tienen, en Finlandia, por ejemplo, tienen un sistema educativo diferente. Siempre sale Finlandia cuando se habla de educación. Es que es uno de los países nórdicos, al final parece que van un paso por delante del resto, ¿no? Y bueno, creo que también puede ser un ejemplo para el nuestro, ¿por qué no? Y bueno, es verdad que los países nórdicos van súper adelantados, tienen un sistema educativo completamente diferente al nuestro. Y bueno, es verdad que ahora en España, en educación primaria, se está cambiando mucho la educación, que no sea la típica enseñanza tradicional de que el profesor le explique el tema y le mande los deberes, sino un proceso de enseñanza un poco más, que los alumnos sean partícipes también de su propio aprendizaje. Y bueno, eso en las clases, pero en educación física también se está intentando intentar avanzar un poco en ese sentido, de que el alumno sea consciente de por qué hace la clase de educación física, que vean todos los beneficios que puede tener y bueno, y por qué no, pues fuera seguir con el deporte. Sería cuestión igual de darle una vuelta al modelo. Sí, al final al entre modelo todos, educativo pues, y lo que es la ramificación de la propia educación física, es cambiar de modelo. Sí, yo creo que entre todos igual sí que le pueden dar una vuelta y ver cómo pueden no cambiar radical, pero sí que buscar pues esa forma de motivación para los más pequeños, que igual a raíz del deporte, porque en educación primaria el 92% de los alumnos suelen hacer deporte, el 90%, pues motivarles a raíz del deporte también para que realmente en su rendimiento escolar saben que les va a beneficiar. Entonces, pues incluir las horas de educación física les puede venir muy bien y yo creo que sería un acierto. Tú, por ejemplo, sí, Sofía. De todas formas, yo creo que también es importante que digamos que es algo que hay que incidir mucho en la educación, pero que es algo que tiene que perdurar luego y que, como hablábamos de los países nórdicos, ahí los índices de actividad física de la población pues están muchísimo más altos que aquí. Allí el 80% de la población hace deporte y aquí menos del 50%. Entonces, de hecho, en la última encuesta del Consejo Superior de Deportes, Galicia es la comunidad donde menos deporte se realiza, donde menos deporte se ha hecho durante el año 2022 de todas las comunidades autónomas. Y bueno, entonces estamos a la cola, tenemos ahí un gran reto. Yo ahora que trabajo en la parte de gestión y tal, sí, pues la verdad que desde el clúster y con las empresas pues tenemos ahí un gran proyecto de intentar impulsar la práctica deportiva a nivel masivo en Galicia y de aumentar el número de gallegos que hagan deporte. Y bueno, creo que tenemos un reto importante como sociedad y que esto puede ser algo relevante en estos años. Claro, tiene que ser una cuestión social, entiendo, una demanda social, o sea, particular, social, pero que venga acompañada también por decisiones institucionales y decisiones políticas, que ahí acompañen las administraciones en cuanto a instalaciones, en cuanto a horarios, en cuanto a muchas cosas. Y ahí entonces cuenta un poco cuál puede ser el enfoque que tenéis. Me ha llamado la atención, así que Galicia va a la cola con el tema de la práctica deportiva, fíjate. Sí, sí. Jolín, vamos por el paseo marítimo y vemos a cantidad de gente corriendo con tal. No tenía yo esa impresión de que estuviéramos tan mal. La verdad que yo creo que sí que es verdad que yo creo que además desde la pandemia, que de hecho hay que decir que la pandemia, esta encuesta,
que esta encuesta la hacen cada 5 años el Consejo Superior de Deportes, pero ahora la ha hecho cada 2 porque en la pandemia, pues como estábamos en pandemia, pues los números no salían tal. Pues en pandemia se hacía más deporte que ahora. Y, o sea, 300.000 personas más en el año 2020 que en el año 2022. Y yo creo que en la pandemia, desde luego que fue una revolución, ¿no?, para todas nuestras vidas, y yo creo que es el punto de inflexión en muchas cosas y en el mundo del deporte, sin duda. Porque yo creo que hay un momento en el que todo el mundo vio que lo importante que era moverse y lo importante que era salir, relacionarse, hacer cosas, que el cuerpo tenga algún estímulo que lo ponga en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que vimos el boom de que todo el mundo estaba en casa haciendo deporte, comprándose bicicletas, mancuernas, bueno, todo este boom, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que sí que estamos en un momento en el que el deporte sí que es cada vez más visible y que la gente, bueno, pues sí, las marcas, de hecho, además ahora parece como que está de moda, ¿no? Las marcas, pues de la gran cadena de moda que tenemos aquí, en todas sus tiendas ahora tiene ropa deportiva, dentro del grupo, en todas las marcas tiene su propia línea de deportiva. Con lo cual, y estos que no están a todo, estos que están a todo y que saben en lo que hay que estar, es que saben que el deporte... Estás por motivo, claro, evidentemente. Sí, si están es por algo, ¿no? Entonces, lo que decía, que sí que eso, está en un momento de foco, pero también es verdad que vivimos en un mundo, o sea, vivimos en una sociedad que es completamente sedentaria. Nuestros trabajos son de estar sentados en el ordenador y todo, seguro que el 80% de los que estamos aquí sentados, hoy hemos estado 6 horas sentados delante del ordenador o delante de un despacho o lo que sea. Aparte de eso, pues la urbanización, los avances tecnológicos, todo como el mundo globalizado en el que vivimos nos hace que cada vez la vida del ser humano sea cada vez más sedentaria. Entonces, pues sí, es posible que hagas algo de deporte, pero seguramente no sea lo suficiente. Y bueno, los niveles de sobrepeso y obesidad pues están muy altos y eso conlleva muchísimas enfermedades que se pueden solventar con unos hábitos saludables y que tenemos muy extendido ir a la farmacia, pero no ir al gimnasio. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que cambiar el sistema. Hay un proyecto que se está impulsando además ahora con los fondos europeos, que es la creación de unidades de ejercicio físico en los concellos, ¿no? Que bueno, puede haber diferentes maneras de gestionarlo, de que salga, de que no salga, de que están ahí, pues eso, en diferentes comunidades lo hacen de una manera o de otra, no digo cuál sea la mejor ni nada, pero sí que creo que el vincular lo sanitario al deporte y a la actividad física es un paso que tenemos que dar y que, pues eso, que ya es obligatorio que los médicos receten, que te digan que tienes que practicar actividad física, pero tenemos que avanzar un paso más y que pues esas recomendaciones se cumplan, que pues el médico te dirija al especialista que tenga que ser, que seguro que bueno, en este momento voy a ser un graduado en Ciencias del Deporte, y igual que tienes el fisio, pues que tengas el readaptador que te ayude pues a poner tu cuerpo en forma después de cualquier enfermedad, o si tienes sobrepeso, pues que tengas claras las guías y sobre todo yo creo que te lo diga el médico, porque aquí da igual quien te lo diga. Yo le digo a mi abuela, abuela, vete a hacer esto, ni puto caso. Como no se lo diga el médico, no, abuela, tienes que salir, se lo digo un montón de veces, no sale. Se lo dice el médico un día y me dice, no, hoy salí porque claro, me lo dijo el médico, claro. Bueno, pues hay que conseguir que las opiniones de nuestros también tengan esa valoración. Hay que empujarle también. Sí. Pues mira, uno de los temas que has sacado de las tecnologías, se nota el cambio un montón de los niños ahora con las tecnologías, que también influye en que luego no hagan práctica deportiva. O sea, creo que es un tema que todo el mundo conoce. Ahora todos los niños a partir de 9 años tienen móvil, tienen tablet, y ¿por qué voy a salir a la calle a jugar al pilla-pilla si me puedo quedar en casa? Y joder, yo desde pequeña siempre he ido al parque y no tenía ni móvil, ni ordenador, ni nada. Y es verdad que veías a un montón de niños, todos los niños del barrio nos juntábamos a jugar. Ahora es verdad que vas por parques
y ves a muy pocos niños haciendo deporte. Y dices, ¿por qué? Y claro, si le das una vuelta, enlazas una cosa con otra y te lleva a lo que te lleva. Pues sí, y seguramente que los testimonios de todos los que estamos aquí, vamos, serían en esa misma línea o incluso mucho más allá, porque tú eres muy joven, pero cuando nosotros éramos niños o niñas, no me lo quiero evidentemente imaginar. el mundo del juego y demás estaba en la calle, y con lo que eso suponía en cuanto a que te enriquecías en todos los sentidos, vaya. Pero sí, en fin, que hay muchas cosas que mirar. Yo creo que puede ser el momento, porque yo creo que ellas han expuesto de una manera bastante profunda y con argumentos esa parte del deporte, de la práctica del deporte, cómo está el mundo del deporte femenino, ese vínculo con la educación, que también me ha parecido súper interesante, pero igual se puede completar con más cosas que a ustedes les apetezca preguntar. A ver, a la primera pregunta, la verdad que, bueno, yo cuando iba al cole también tenía deporte extraescolar y yo iba a una cosa que se llama campo a través, que, bueno, que es atletismo, en plan cross, y íbamos todos. Esto era en primaria, íbamos todos porque era para perder clase, entonces todo el mundo quería ir. Bueno, casi todo el mundo quería ir. Mi amiga Julia, que no hace nada de deporte, iba, así que iba todo el mundo. Entonces, bueno, mi experiencia en el cole fue muy buena con los deportes. Yo la verdad que practiqué muchos deportes en la infancia. Pero sí que recojo un poco lo que dices por el tema de las federaciones, que creo que, bueno, Galicia presume de que es una federación, es una comunidad autónoma con muchos resultados. O sea, creo que en los últimos Juegos Olímpicos 1 de cada 3 medallas era gallega o algo así. He escuchado esta reflexión bastantes veces. Y bueno, que pues el número de federados, pues somos de las comunidades autónomas con más federados. A nivel deportivo de éxitos, pues tenemos muy buenos éxitos. Y bueno, yo creo que es algo de lo que hay que estar muy orgulloso de presumir, y estoy segura que las federaciones hacen un buen trabajo con todos los niños que llegan, pero sí que es cierto que tiene que haber otra, o sea, yo creo que pues, el deporte, pues hay una parte que es el deporte federado, que luego avanza hacia el deporte de alto rendimiento, que la pirámide cada vez es así, y tiene que ser así, porque, joder, que al alto rendimiento van a llegar solo unos pocos, o sea, no pasa nada, es lo que es. Pero es que detrás de eso tiene que haber una base así, que de esa, pues, la federación se puede ocupar de una parte, pero luego hay gente que tiene que hacer deporte. O sea, yo creo que todo el mundo debe hacer el deporte que le guste, porque hay muchísimos deportes y cada uno tiene que encontrar el que le guste en cada etapa de la vida que lleva. Pues yo, pues eso, cuando era más joven, pues hacía natación, por ejemplo. Y bueno, pues me cansé de la natación y empecé a hacer otro. Y antes competía en vela y pues ahora prácticamente no navego, pues porque no tengo barco, tal, no sé qué. Bueno, pues me apunto a otra cosa. Cuando me haga más mayor, pues a lo mejor esto me duele, tengo un problema o no sé qué y no puedo no sé cuánto. Bueno, pues me apunto a pilates o me apunto a no sé qué. Pero cada uno tiene que ir pues en la vida haciendo la actividad que más le guste en ese momento. Entonces yo creo que nos debemos de ocupar también de esa gente para que haga deporte y que no sea federado. Y es un poco, ahora que yo, además que vengo del mundo federado, que o sea, toda mi vida he estado federada y he estado compitiendo y todo esto, yo era de las que cuando empecé a trabajar en el clúster, de hecho, pues me hablaban del mundo del deporte y yo solo pensaba en las federaciones y no me daba cuenta de todo lo que hay aparte, ¿sabes? Y yo creo que es lo importante, además, que joder, tenemos que fomentar que toda nuestra sociedad tenga unos hábitos de vida saludables, que practiquen deporte en la medida que les guste a cada uno, y luego pues de ahí pues ya habrá algunos que se federen y algunos que compitan. Y la otra pregunta, que si competimos igual o diferente, joder, claro, evidentemente competimos diferentes, somos muy diferentes los hombres y las mujeres. Eso no significa que seamos ni mejores ni peores, somos diferentes, y yo creo que al final, bueno, nos necesitamos el uno al otro y bueno, la diversidad es algo que enriquece la sociedad y que hay que fomentar, que se visibilice a
cualquier persona y en eso está un poco la lucha del deporte femenino. Yo creo que, joder, que se visibilice y que se ponga en valor el trabajo que hacen también las mujeres en el mundo del deporte, pero evidentemente trabajamos igual, o sea, trabajamos diferente, pero quizá, o sea, quiero decir, pero también muy diferente será Raquel de mí o yo, y en eso está la riqueza, ¿no? En que seamos diferentes. Y en esto también añado que en vela es un deporte en que se está innovando mucho, a nivel tecnológico, a nivel de materiales y a nivel de los barcos, pero también a nivel de inclusión, y de hecho hay dos categorías en los Juegos Olímpicos que son mixtas, que es obligatoriamente que vaya un chico y una chica. Ahora en atletismo también los relevos son mixtos, se van a incluir en París en el programa para los Juegos, y bueno, creo que es una muy buena forma de fomentar la colaboración y de dar visibilidad y de dar normalidad a algo que, bueno, no... Es que al final yo creo que también eso depende un poco del deporte, porque yo creo que en fútbol mixto al final existen muchas diferencias. No lo acabas de ver. No, es que existen muchas diferencias, pero por ejemplo me parece muy bien que lo incluyan en deportes en los que realmente van a competir igual unos contra otros. Es que en el fútbol en este caso o en deportes así más de equipo, en tenis por ejemplo creo que también se hace, no sé al 100% si es olímpico o no. No, olímpico no. Pero sí que compiten así en liguillas y así, y lo veo bastante bien. Es verdad que en fútbol no lo termino de ver por la diferencia física que puede llegar a existir. Yo no, cuando digo esto no digo que todos los deportes de repente tengan que ser mixtos, sí, pero todo eso, todas esas limitaciones se resuelven muy fácil con reglas. Que limiten eso, porque de hecho hay deportes ya nuevos que se utilizan mucho en educación física y que quizá conozcas, como el callball, que son originalmente mixtos y que tienen su propio reglamento para que estas cosas pues se solventan con reglas. Darle una vuelta. Por ejemplo, pues el que defiende mujer con mujer, defiende hombre con hombre, es obligatorio que todo el mundo toque la pelota. O sea, hay como un montón de normas innovadoras que, bueno, pues que a veces estas normas chocan, pero bueno, el deporte va evolucionando y también, o sea, la innovación es esto también, que mucha gente cuando habla de innovación piensa en grandes cosas tecnológicas y cosas así. Pues en el mundo del baloncesto, cuando introducieron la línea de 3, cambió completamente el juego y es simplemente pintar una línea en el campo. Entonces, al final es darle importancia a querer que una mujer y un hombre se igualen o que compitan a lo mismo. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo, que al final es darle una vuelta, innovar, pero querer que esa igualdad exista. Y ese es el primer paso que creo que se tendría que dar. Adelante. Bueno, yo creo que en todos los deportes siempre existe ese momento en el que en cualquier momento te puedes lesionar y parar tu carrera deportiva. Es verdad que existen lesiones pues, de grados más pequeños que no te van a impedir apartarte mucho, pero que otras lesiones pues, pueden acabar con tu carrera. Es verdad que en el fútbol existen lesiones graves, en este caso en el fútbol, que es mi deporte y es lo que más conocimiento tengo. La mujer futbolista, hablo de mujer futbolista porque hay una estadística que dice que la mujer deportista tiende más a esa lesión, que es el ligamento cruzado anterior de la rodilla, simplemente por el cuerpo que tenemos las mujeres, ¿no? Cadera un poco más abierta generalmente porque está hecha para los partos, pero bueno, creo que es la lesión que quizá la mujer futbolista puede tener un poco más de miedo y que durante la temporada es verdad que muchas compañeras pues por desgracia la tienen, pero bueno, yo personalmente toco madera y he tenido la suerte de no tener ninguna lesión grave. Alguna lesión muscular de grados bajos y yo personalmente no convivo con ese miedo, pero sí que tengo compañeras que pues han pasado
por quirófano varias veces y que igual sí que tienen ese miedo a, como me vuelva a pasar, igual mi carrera se acaba. Entonces, en mi caso no, pero sí que tengo compañeras que viven con ese miedo. Ahí la parte psicológica supongo que tiene que ser fundamental. Sí, al final es un tema que ahora se está dando el conocimiento que se debería de tener de la salud mental en el deportista. Es verdad que una buena salud mental te evita lesiones y tú dices, ¿cómo es eso? Pues sí, al final nuestra cabeza en todos los deportes es súper importante y bueno, teniendo una buena salud mental te evita ese tema de lesiones. Mi deporte no tiene el índice de lesiones que tiene el fútbol, evidentemente. Entonces, pero yo creo que, bueno, por lo general, no vives con ese miedo hasta que te pasa o hasta que lo ves muy cerca. Entonces, bueno, yo en mi caso también he tenido bastante buena suerte, no he tenido lesiones muy graves. Bueno, he tenido pues, lesiones musculares en las que a veces pues, te tienes que infiltrar, tienes que estar un tiempo parado, tienes que tal, no sé qué, pero bueno, ninguna operación. Pero sí que mi compañera en el último tramo de carrera pues estuvo ahí que casi la operan, estuvimos un tiempo paradas y eso sí que a mí me generaba un poco de joder, claro, o sea, un poco de ansiedad, de no saber qué hacer y esto, porque bueno, te ves solo, en mi caso por lo menos te ves solo, no tienes a nadie, no tienes a pesar de estar dentro del equipo olímpico, la federación, claro, dejas de viajar, dejas de estar con el equipo, entonces pues te ves que cada vez estás más separado y que el equipo sigue yendo a regatas y tú no, y o sea, el resto de las chicas que forman el equipo siguen compitiendo y que te va a costar ponerte al día y bueno, eso te genera pues inestabilidad y ansiedad. Bueno, yo al final siempre lo he dicho desde muy pequeñita que me he sentido muy afortunada de los padres que he tenido y que tengo, porque realmente siempre me han apoyado en que hiciera lo que realmente me gustaba. Es verdad que en otras compañeras que tengo y que he tenido les ha costado más pues eso, el convencer a mi madre o a mi padre de que me gusta hacer el deporte fútbol. Pero bueno, yo muy afortunada que me han llevado siempre a todos los lados que he querido, que yo entrenaba a media hora de mi casa en Madrid y solo se podía ir en coche porque no llegaba ningún transporte público. Me han llevado, hemos vuelto a las 12 de la noche y ahí han estado y bueno, en ese sentido pues no he tenido ni tengo ningún reproche, de hecho me siguen viniendo a ver todos los fines de semana, bien sea a Coruña, a Gran Canaria o a Barcelona, siempre vienen y la verdad que en ese sentido pues mis padres, mi hermano y mi familia en general me han apoyado mucho. Yo también, evidentemente. Yo creo que, bueno, es que sin ese papel es imposible, porque, bueno, yo cuando era pequeña, mi padre que además está aquí, mi padre trabajaba afuera, mi madre cada día nos llevaba, o sea, mi madre trabajaba mañana y tarde y al salir de trabajar nos venía a buscar a la piscina a mi hermano y a mí. Yo entrenaba en Riazor, mi hermano en el INEF, o sea, vivimos en Cambre, o sea... Malabarismo después todo el tiempo. Sí, nuestros abuelos también muy implicados, mi abuela durante una época viviendo en nuestra casa para poder llevarnos de un lado a otro, luego mi madre me dejaba en casa de mis abuelos en Coruña, bajaba en bus con mis abuelos al centro, bueno, o sea, muy complicada la logística, pero bueno, yo creo que la clave era que mis padres pensaban que, y siempre nos lo han dicho, que el deporte era parte de nuestra educación y que era parte de lo que teníamos que hacer. Yo me acuerdo cuando quería dejar de nadar, que mis padres no me dejaban, o sea, fue una negociación ahí, lo de dejar de nadar. Me decían, tienes que hacer otra cosa, ¿qué vas a hacer? Por la semana no navegaba, porque navegar se navegaba en época juvenil, lo normal es navegar los fines de semana solo. Pues, ¿qué vas a hacer si no? Porque vas a coger peso, tienes que ponerte en forma, ¿no? ¿Qué vas a hacer todo el día aquí viendo la tele, tú sola en casa, mientras estamos trabajando? No, hay que hacer algo. Y ese acompañamiento no fue solo durante la época
infantil y juvenil, sino que mi padre, cuando yo estaba en el equipo olímpico, venía a buscarme todos los viernes a Gijón para que viniera yo aquí el fin de semana y estar el fin de semana con mis amigos y tal, cuando tenía 20 años ya. Y luego, pues, bueno, es que sin eso es imposible. Y yo creo que hay que concienciar a todos los padres, pues, del esfuerzo que hay que hacer a veces para que tus hijos, pues bueno, que la formación no termina solo en la escuela y que hay que hacer más cosas y que desde luego que el mundo del deporte pues es un mundo que favorece mucho la transmisión de valores y de relaciones en general, porque al final los amigos que haces, las cosas con las que te encuentras. Yo desde que tengo 9 años pues he ido de viaje a hoteles con mi equipo, he estado viajando, he conocido a un montón de gente, me he relacionado con gente después, con gente de todo el mundo, pero cuando era pequeña pues gente del Club Náutico de Vigo, del de Foz, del de Ribeira. Y bueno, oportunidades que mis compañeros del cole que no hacían deporte no tenían. Y bueno, pues en un deporte de equipo aún encima eso tiene que ser la bomba. Vamos. Sí, al final tienes experiencias que gente que no hace deporte o que no lo practica no las va a vivir. O sea, irte con tu equipo de campeonato, aunque sea en tu misma ciudad, irte de convivencia un par de días... Son experiencias que si los niños no hacen deporte no las van a tener. O sea, creo que todos los niños deberían de tener esas experiencias. El irte 2 días a un hotel con tus compañeras y el planificarte tú, el organizar, el tener que estar a una hora, no sé, son pequeñas cosas que ya te tienes que ir haciendo autónomo y que realmente ya, o sea, les va a beneficiar para su día a día y para su vida en general. O sea, con eso también las decisiones que tienes que tomar en el mundo del deporte. O sea, Raquel cuando está jugando en el campo de fútbol tiene que estar, ¿qué hago? Si la paso allí, voy para allá, el juego va para allá. Bueno, yo qué sé, no sé conocimientos de fútbol ahora tal, pero tiene que tomar decisiones. Y en el mundo del fútbol las decisiones tácticas son muy rápidas y hay que, es que espabilas mucho. Y nosotros en el mundo de la vela, aparte de las decisiones que también tienen su parte táctica, sobre todo con poco viento, que es pues esto que también espabilas, ya con muy pocos años navegas solo en un barco. Montas tu barco, lo endulzas cuando llegas a tierra, lo recoges y lo tienes que subir a una cuna que tú no puedes con el barco, entonces necesitas a todos tus compañeros para ayudarte. Bueno, tienes que cuidar del material, una serie de cosas que vas aprendiendo y que, bueno, te forman como persona, yo creo. A ver, si quieres empiezo yo, que esto es un buen marrón. Bueno, yo es que de Coruña llevo 2 años aquí, no conozco muy bien... Sí. A ver, primero lo de que no se puede fomentar sin infraestructuras. A ver, yo creo que sin duda se puede hacer más en infraestructuras, seguro que no tenemos las suficientes, pero no creo que el problema sea que haya pocas. Construir una pista de atletismo requiere muchísimo espacio, muchísimo dinero y hay que mantenerla. Tenemos la pista de atletismo de la universidad, que seguro que se puede gestionar mejor y se puede dar más acceso, que además últimamente que voy a muchos encuentros y conozco, y me han contado los problemas que hay para utilizar las pistas de atletismo, sobre todo los lanzadores y que no tienen la instalación como debe ser y todo esto. Bueno, yo creo que esto, yo desde mi punto de vista, sin ser yo nadie del concello ni nada, creo que es un problema de gestión, de que no se está gestionando bien la pista y cosas de estas. No creo que el problema sea construir otra pista, porque sinceramente no sé dónde se podría construir otra pista y bueno, no creo que haya recursos para mantener una pista. Lo mismo con las piscinas. Ahora trabajo con muchos gestores de piscinas y los tengo que no saben qué hacer con las piscinas. Se están cerrando muchísimas piscinas. En Francia están utilizando neoprenos para acceder a las piscinas y mantener una piscina climatizada es muy, muy difícil. Y en Galicia tenemos muchísimas. Hay muchísimos concellos con muy pocos habitantes que tienen piscinas. En Madrid seguro que tienen que... O sea, quiero decir, aquí tenemos que coger el coche
seguro que mucho menos que en Madrid para ir a una instalación deportiva. Con todo esto, seguro que se puede hacer más y seguro que hace falta más. Pero yo creo que el modelo de fomentar, no creo que el problema sea el que no haya espacio. Quizá en fútbol sí que, bueno, por lo que comentas, pues es difícil porque hay muchos niños que juegan al fútbol afortunadamente y pues igual hay que gestionarlo mejor o igual pues justo en campos de fútbol pues no estamos suficientemente, no tenemos suficientes campos, aunque yo la verdad que veo muchísimos y además, o sea, pienso que tenemos que fomentar, o sea, que fomentar el deporte. Para hacer deporte, si tenemos recursos mejor, pero quiero decir que con unas zapatillas es suficiente o con muy poco se puede hacer muchas cosas y los profesores de educación física y los gestores de deporte están cansados de recursos para fomentar el deporte. Entonces, bueno, seguro que hay mucho por lo que hacer, pero no creo que la excusa de las instalaciones no puede ser, no, desde mi punto de vista, no puede ser que digamos que no se hace deporte porque no hay instalaciones, porque las tenemos que mejorar, seguro, tenemos que darle más uso a las que tenemos, seguro que alguna hay que construir, pero no creo que sea ese el problema solo. Y luego habías hecho otra pregunta, pero ya no me acuerdo, la verdad. Bueno, esa era solo la pregunta, ¿no? No sé si tú quieres decir algo más, Raquel. Sí. Yo la verdad que en eso sí que estoy bastante... Bueno, yo trabajo en la UCAM, que es una universidad que extiende un modelo y es líder en Europa, o sea, de un modelo de educación dual, de apoyar al deportista a nivel de estudios universitarios, y creo que es fundamental que esto pues esté extendido, que, bueno, yo la verdad que en la ESO ya faltaba bastante a clase porque viajaba bastante y tenía regatas fuera y cosas así, pues siempre me he encontrado con buenos profesores que me han ayudado y que me han facilitado y nunca he tenido problema. En el instituto he sacado siempre buenas notas, he sido una alumna responsable y creo que todo el mundo puede, la parte obligatoria y el bachillerato, y todo el mundo puede y es cuestión de organizarse. Y si conocieras a Susana Rodríguez, que es campeona paralímpica de triatlón, que estudió medicina con un grado de ceguera altísimo y fisio, y si vieras cómo se organiza para entrenar, estudiar, sacar una licenciatura de medicina y todo esto, les diríamos a nuestros adolescentes que con organizarse es suficiente. Entonces creo que en esa parte tal. Luego a nivel universitario sí que es verdad que bueno, pues ahí se ha avanzado mucho, porque ahora ya si eres deportista de alto nivel pues no es obligatorio que vayas a clase, te tienen que cambiar los exámenes, te tienen que cambiar las prácticas, estás bastante cubierto, pero bueno, si yo por ejemplo cuando empecé pues no estaba tan cuando estaba en la carrera no estaba tan extendido y bueno, pues estabas un poco a la merced del profesor. Afortunadamente yo que estudiaba ciencias del deporte pues la mayoría estaban, o sea, veían claro que, bueno, que era una deportista que estaba intentando estudiar y tenía pues las facilidades de cambiarme el examen, que es la única facilidad que hay, pero bueno, pues tardé más en sacármelo, pero bueno, me lo saqué. No sé bueno, yo, como Sofía, todos los profesores me han ayudado siempre. Es verdad que en bachillerato, como ya en educación secundaria sí que faltaba algo más y tenía el tiempo muy limitado, sí que en bachillerato entré en el Centro de Alto Rendimiento, que es el CAR de Madrid, donde estás con los deportistas de alto rendimiento de todos los deportes, natación sincronizada, waterpolo, y sí que ellos, por ejemplo, como ellos entrenaban de 6 de la mañana a 9 y luego a la tarde, entonces pues nuestras clases eran un poco adaptando horarios. Si ellos entrenan hasta las 9, pues nuestro horario era de 10 de la mañana a 5 y luego ellos iban a entrenar, nosotras marchábamos a entrenar. Sí que pues, nos daban esa facilidad de un poco ese seguimiento más, no personalizado, pero sí pues, teniendo en cuenta tu deporte y tus competiciones. Aquí en Galicia, en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, también hay un sistema parecido y hay hay una residencia donde viven los deportistas y tienen los horarios del instituto también adaptados a los entrenamientos. Bueno, tenemos que terminar.
Y respuesta muy breve, muy breve, muy breve. Porque a las 9 tenemos que... Nos quitan la Vamos sala. al límite, sí. Bueno, muchas gracias porque me ha encantado la charla. A ver, la pregunta es, soy mamá de 2 deportistas, en mi casa se hace taekwondo. Leire tiene 10 años y tengo un hijo mayor de 15. La pregunta va más enfocada al mayor porque ya está empezando a nivel competición y él lleva pues ya pues como que 5 o 6 años compitiendo y el año pasado estuvo muy cerquita de tener una oportunidad de entrar en el centro de alto rendimiento en Pontevedra y se lesionó, ¿no? Tuvo una fractura y bueno, pues fue un palo a nivel físico y psicológico, pero sobre todo psicológico, ¿no? De hecho, yo igual al 100% no lo veo todavía, hace muy poquito tiempo, pero la pregunta es, él piensa que pasó su oportunidad y que ya no va a poder acceder al centro de alto rendimiento. Entonces yo digo, ¿cómo se motiva? Y si esa oportunidad, o esa obsesión, entre comillas, ¿no? Que yo a veces hasta le veo, eso compensa, me refiero. O sea, yo como madre preocupada, se tienen que ir a Pontevedra, no están de lunes a viernes, que a mí me parece fenomenal, porque yo creo que eso te enriquece en muchos aspectos. Pero ese nivel de exigencia, ¿no? O sea, no sé si se me entiende la pregunta. Sí, ¿Eso compensa ¿no? ese esfuerzo, Sí. ese que ahora estás abajo y, ¿no? Esas idas y venidas? ¿Cómo afrontáis? ¿Eso compensa realmente? ¿No? Y muchas gracias por la contestación. Bueno, yo creo que lo que hay que decirle a tu hijo es que no todos los que llegan, o sea, bueno, los que llegan a la élite han caído muchísimas veces, si no, no, o sea, aquí hemos perdido muchas más veces que ganado, seguro, partidos, seguro. Entonces, yo personalmente, en vela hay como una categoría que es que navegas hasta los 15 años y cuando tienes 14 o 15 es que te piensas que eso es el centro del mundo y piensas que solo importa eso. Y yo me quedé a las puertas de ir a un europeo y, joder, para mí era como que ya nunca más iba, o sea, es que fue algo que era, iba a ser la única gallega en ir a un europeo, no sé cuánto, y no lo hice. Ya tengo 15 años y ya no lo puedo repetir nunca más. Y mira, 5 años después estaba en los Juegos Olímpicos ganando una medalla olímpica. Entonces, bueno, hay que relativizar al final, como todo. Y la otra parte de la pregunta, para ser breve, lo de Pontevedra, conozco cómo es el centro de Pontevedra, yo cuando era nadadora también fui a las pruebas para ir a Pontevedra, no me cogieron, ni cogieron a compañeras que se fueron allá a vivir, sé lo duro que es y bueno, yo creo que ahí hay que compensar una balanza de si te compensa o no. Lo que hay que tener claro es que no todos los que van a Pontevedra van a vivir del deporte, o sea, el 99% no va a vivir del deporte, seguro. A lo mejor 1 o 2 pues llegan a hacer algo a nivel internacional, pero es muy difícil. Entonces, bueno, pues vivirlo como una experiencia, disfrutar del momento. Yo lo animaría a todos a que prueben a que ir, porque luego siempre estás a tiempo de volver para casa y no te gustó y ya está. Y yo diría eso, el consejo sería ese, pruébalo y si te va bien pues te quedas y si no pues vuelves para casa y sigues entrenando aquí en tu club, que también puedes llegar al alto nivel entrenando en tu club, que Pontevedra tampoco es toda la clave. Gracias a ti por venir y por preguntar, efectivamente. Bueno, pues es el broche final, yo creo que nos sirve efectivamente para seguir reivindicando lo que tenemos que reivindicar y desde esa reivindicación exponer la fortaleza de lo que es el deporte, la fortaleza de lo que es la educación física y lo que es educación. Pensar en educación y sentir la educación como motor de muchísimas cosas. Yo me he apuntado 4 frases, digamos que a mí Yo tengo una que quiero decir. Vale, pues espera. La tuya, y si tú tienes otra, lo mismo. Y así Vale. ya rematamos Sí, el acto, que ya pero vamos, veremos, voy pensando. Eso, como digo, con el broche de oro. Siempre me he considerado a mí misma lo mejor y lo máximo. Nunca consideré que fuera menos. Serena Williams, tenista. Cuando te caigas, vuelve a levantarte. Sigue adelante, sigue presionando. Lindsey Vonn, esquiadora. Una persona sin un objetivo es como un barco sin timón. Teresa Zabel, referencia femenina de vela. Trabaja siempre duro, nunca te rindas y lucha hasta el final porque nunca se acaba hasta que suena el silbato. Alex Morgan, futbolista.
Ahora vosotras. Bueno, Teresa Zabel es la única mujer doble campeona olímpica española y es de vela. Mi frase la dice un profesor de INEF de aquí del Bastiagueiro, que es... espérate, a ver. La educación no es solo educación física, pero es muy poco sin ella. Perfecto. Muy bien. Raquel. Yo no tengo frase. Vale, te sumas a las... Yo vivo el día a día. Me sumo a todas las de mis compañeras. Pues Que yo creo están... que es eso. Raquel García, Sofía Toro, que tengáis muchísima suerte a nivel personal, a nivel profesional. Habéis hecho mucho, lo habéis expuesto fenomenal y nada, que tengáis una carrera profesional y una vida plena de éxitos, y si hay algún tipo de, efectivamente, de obstáculo difícil de superar, pues bueno, como le has comentado tú a la madre de, ¿cómo se llama el chiquillo? Diego. De Diego, pues que hay que seguir ahí y que al final pues hay que analizar si compensa o no compensa, pero al fin y al cabo que sea pues eso, el deporte y la educación el motor de muchas cosas. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.